Fíjense, la conferencia de la charla se llama El Caribe venezolano desde los ojos de sus escritoras. Esto ya indica dos líneas con las que vamos a ir trabajando. En principio, mi línea dominante, mi línea de investigación con la que he trabajado durante mucho tiempo, que es la literatura escrita por mujeres latinoamericanas, en particular por las venezolanas, y su articulación con el pensamiento feminista, ¿no? Además, ahora hay un elemento adicional porque siempre me pregunto la relación de las mujeres y sobre todo de las mujeres feministas con ciertos temas dentro de su literatura y en este caso es la representación del Caribe. Entonces, están estas dos patas. Hay algo que les quiero comentar también. Mi primer libro, que ya está viejito, cumplió 20 años ahorita. Mi primer libro, que ya está viejito, que se llama Criaturas que no pueden ser. Hablo de cinco autoras venezolanas, tres de ellas van a ser motivo de reflexión hoy, solo que hablo de otros de sus textos, no necesariamente de los que implican la representación del Mar Caribe, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer referencia a ese trabajo previo, algunas otras representaciones, etcétera. Aquí tengo el Ávila atrás. Yo no sé si ustedes vieron el chiste del chigüire bipolar que decía, caraqueños sacrifican a un andino que dice que el Ávila no es para tanto. Para mí sí es para tanto, así que me acompañan durante, durante mi reunión, aunque esté lejos del Ávila en este momento. Bien, entonces comenzamos con el problema de investigación, ¿no? Una cosa muy interesante es cómo Venezuela tiene tan poca literatura caribeña, ¿no? Tan poca literatura que aborde el tema del Caribe. Hay dos cosas que me inquietan mucho. Primero, Venezuela no tiene una novela sobre la esclavitud. Cuando en el siglo XIX y comienzos del XX todo el Caribe publicó sus novelas sobre la esclavitud, Venezuela no lo hizo, ¿no? Y es una cosa muy rara porque Venezuela tenía puertos esclavistas importantes, ¿no? Sin embargo, bueno, fue un tema que en la literatura no fue considerado, ¿no? El Caribe es una región no solo que es importantísima dentro de la identidad nacional, ¿no? Basta con que ustedes vean, por ejemplo, estos documentales o los registros que hay de las llegadas de las grandes colonias europeas o a América Latina, ¿no? No sé si han visto el documental del Caribbean, que es tan lindo, que es un barco que llegó durante la Segunda Guerra Mundial y la orden era sacrificar, matar, asesinar a las personas que iban en el barco, que eran miembros de la comunidad judía. Y terminaron llegando a Venezuela, por Puerto Cabello, y todas las referencias que hace la gente que llega al Caribe, la impresión de haber llegado al Caribe, de haberse bajado de las embarcaciones en el Caribe, pero algo pasa desde dentro de Venezuela que no vemos el Caribe como una marca de identidad, ¿no? A pesar de eso, tenemos la costa Caribe más extensa del mundo. Les decía que ha sido muy poco representado. Además de Cubagua, ¿cuántas novelas pueden recordar? Sería la gran pregunta. Hay, por supuesto que muchas otras, Piratas de Luis Brito García, están, o sea, algunos otros textos, hay una novela también de Milagros Mata Gil, pero cuando lo pensamos, realmente hay muy pocas representaciones del Caribe dentro de la literatura. Con lo cual, cuando se organizan todas estas jornadas de investigación sobre el Caribe, Venezuela suele quedar excluida, ¿no? Son textos que, como diría Juan Duchesne, son eventos, perdón, que como diría Juan Duchesne, tienen una visión insularista del Caribe, ¿no? Se deja por fuera el Caribe venezolano, el colombiano, el mexicano, pero incluso las islas. Yo me iría más allá. No solo es que es insularista, sino que además estas novelas se desarrollan en islas venezolanas, de las que vamos a hablar hoy. Y esas novelas no son consideradas dentro de estos estudios literarios, ¿no? Entonces, la literatura canónica ha ocultado de algún modo, porque hace un ratito mencioné a Luis Brito García, ¿no? Hace un ratito mencioné a Luis Brito García, pero hay muchos textos muchísimo más conocidos, o la misma Lucila Palacios, de quien vamos a hablar ahorita. Este, Hay muchísimos textos, muchísimo más estudiados que no necesariamente son los que tocan el Caribe, ¿no? Por otra parte, es invisibilizado, como les decía, yo siento que hay una
como una marca con con el llano muy fuerte dentro de la identidad nacional que termina opacando o desplazando estas identidades, ¿no? Bien, fíjense, yo contabilicé y lo leo para que ustedes me digan si tienen en mente alguna más, ¿no? Yo contabilicé Cubagua y la galera de Tiberio, de Enrique Bernardo Núñez, que es como nuestro gran escritor sobre el Caribe. Ha sido muy estudiado. El profesor Alejandro Bruzual, por ejemplo, tiene muchísimas publicaciones, ha hecho una lectura muy detallada de Cubagua a lo largo de los años, ¿no? También coordinó el número de Cubagua ante la crítica. eh, entonces, digamos que sí, es como nuestro gran escritor. Pero además de Enrique Bernardo Núñez, José Fabián y Ruiz, con Mar de Leva, Antonio Arraiz, con El mar es como un potro, y vamos a hacer otra referencia a Arraiz ahora que hablemos del corcel de las crines albas. La Balandra Isabel llegó esta tarde, por ejemplo, Guillermo Meneses es muchísimo más conocido, Campeones, mucho más estudiada y trabajada, y Pirata de Luis Brito García. ¿Tienen algún otro texto que yo me esté dejando por fuera del siglo XX? Si lo tienen, me lo dicen durante la charla, porque quiero registrarla. Y he registrado realmente pocas, ¿no? Con lo cual ha estado invisibilizada esta literatura, ¿no? En paralelo, sabemos todos que se ha invisibilizado la escritura de mujeres. Me quedé absolutamente perpleja porque vi el programa actual de bachillerato hace 2 semanas de enseñanza de la literatura en bachillerato y me quedé absolutamente perpleja de que en este momento no hay ni una mujer entre las lecturas obligatorias. Cuando yo estudié, en la época de María Castaña, leíamos 3 mujeres a lo largo de todo un año, ¿no? A Safo, a alguien más, o sea, era predominantemente escritura de hombres, pero en este caso, de hecho, no leíamos ni siquiera a Gabriela Mistral, la premio Nobel, ¿no? Eh, pero en este caso me parece que es como escandaloso, ¿no? No hay ni un solo nombre femenino. ¿No? Y la propuesta básica de mi trabajo es que las mujeres escritoras han descrito esos espacios geográficos e identitarios un poco para visibilizar la especificidad de la situación femenina, la situación de la mujer en distintos lugares de Venezuela. ¿Qué ocurre en particular? ¿No? Esto lo sé más por observación que por otra cosa. Mi familia es guayanesa, como les decía, de Huasipati. Huasipati como pueblo minero es un espacio predominantemente homosocial, ¿no? Los hombres se van a la mina y las mujeres tienen que desarrollar una serie de actividades dentro del pueblo que en otros espacios hubieran sido tradicionalmente desarrolladas por hombres. Eh, Como les decía, me voy muy a lo anecdótico, discúlpenme, pero es que así fue como lo observé, ¿no? Yo contrastaba a mis dos abuelas y yo decía, ¿por qué mi abuelita Maracucha no pudo estudiar? Bueno, la de Guasipati tampoco porque no había escuela, ¿no? Pero, porque mi abuelita en Maracaibo no tuvo acceso a la educación formal, a un trabajo remunerado, ¿no? Porque había como cierto conservadurismo que se generaba en muchos casos por la repartición de los roles, ¿no? De los roles sociales, cosa que no ocurre dentro de los pueblos mineros ni de los pesqueros, y ahí viene la relación con el Caribe, porque las mujeres se quedan solas, tanto en la isla como en el pueblo, ¿no? Cuando los hombres se van a la mina. Entonces, por ejemplo, les decía, mi abuelita manejaba y manejaba un camión porque buscaban cosas en Brasil que iban a vender y hacían cosas que quizás alguien nacido en la primera década del siglo XX no lo iba a hacer una mujer nacida en la primera década del siglo XX, no lo iba a hacer una mujer que viviera en una gran ciudad. ¿Mm? Entonces siento que dentro de estas historias se visibiliza la importancia que tienen las mujeres en la generación de riquezas, por ejemplo, las mareras, las mujeres tienen que vender el pescado, tienen que encargarse del cuidado de los ancianos también y de los niños, pero además de eso resuelven las cosas que ocurren dentro de la isla cuando los hombres se van a pescar, ¿no? Que es por mucho tiempo. Los pueblos pesqueros terminan convirtiéndose en espacios homosociales y este es una de las cosas que se visibilizan, ¿no? Otra que me resulta muy interesante también es la violencia específica, las formas de violencia específicas dirigidas a las mujeres que viven en este tipo de poblaciones, ¿no? Y finalmente, me parece que es importante en que nos detengamos en el proceso de diversificación de las identidades femeninas. No todas las mujeres son iguales, ¿no?
Bien. Entonces, la gran pregunta, hoy tengo más preguntas que conclusiones porque este es un trabajo que estoy escribiendo ahora, ¿no? Más bien me va a servir mucho que conversemos y que ustedes me pregunten cosas y dialoguemos, ¿no? Entonces traigo más preguntas que conclusiones. Hay dos preguntas básicas: ¿cómo se relacionan estas obras con el canon literario venezolano? ¿Cómo se define la especificidad de cada obra? Son contracanónicas, pero eso no significa que se parezcan entre sí. Y la estructural: cómo representan estas 6 obras literarias escritas por mujeres venezolanas en el siglo XX la construcción de nuevas identidades femeninas en las comunidades caribeñas, particularmente en las islas pesqueras, y de qué manera estos relatos reflejan la intersección entre la vida en un territorio homosocial, los procesos de modernización y la influencia de los contactos con el exterior, ¿no? Mm. Otra particularidad es que los pueblos pesqueros muchas veces reciben extranjeros, gente que viene de otras islas del Caribe, llegaban o no, y la composición social, el mapa subjetivo era distinto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Comentarios, preguntas? Ok, fabuloso. Tengo dos antecedentes. La primera es esta novela llamada La Promesa, de Trinidad Benítez. Una novela que se escribe en Maracay, bastante cerca de la costa, pero no en la costa, ¿no? Se escribe en Maracay. Se llama La Promesa por una promesa de amor que le hacen a la protagonista. Sin embargo, pareciera que el futuro prometido, la tierra prometida, está en Cuba. Recuerden que es el momento en el que el liberalismo amarillo se está fracturando. Este proyecto que le dio tantas posibilidades de crecimiento y de incorporación de las mujeres a la educación formal, ¿no? Y se está fracturando y en paralelo se consolida la independencia de Cuba. Cuba se representa como una nación que eh, Fina, el liberalismo amarillo está acabando, ¿no? O sea, el liberalismo amarillo que había sido ese momento de tantas ilusiones para el proyecto feminista venezolano, ¿no? Y se habían conseguido el acceso masivo a la educación, muchas cosas. Aprovecho de recomendarles el libro de la profesora Emma Martínez sobre la educación en Venezuela. Describe muy bien lo que ocurrió en esos años con el acceso a la educación, ¿no? Y les decía, es un libro con una retórica, una estilística muy, muy romántica, ¿no? La historia es que este muchacho huérfano, que logra hacerse a sí mismo, Enrique, se enamora de la protagonista, pero él no tiene fortuna y tiene que viajar a Cuba, que es donde consigue hacer su dinero y luego va a ir a buscar a su novia, ¿no? Se van todos con la idea de llegar a esta sociedad. Cuba acaba de declarar su independencia y ellos llegan a su sociedad fascinados a conocer las bondades de la libertad y de esta república recién fundada, ¿no? Eh, sería chévere hacer un spin-off, o sea, tratar de imaginarnos qué pasó después con esa familia que salió a Venezuela a salvarse de Cuba en 1901, ¿no? Bien, dice el texto, todas las tardes apoyada en el brazo de su hermano, no se paseaba por las dilatadas riberas de aquel mar inmenso, cuyas bellezas la fascinaban, devolviendo a su corazón la dulce poesía de la esperanza. En sus orillas le parecía estar más cerca de su adorado Enrique, y en cada buque que llegaba creía ver al ser ansiosamente esperado para poner término a sus crueles sinsabores. Los diálogos que sostenía con Carlos es su hermano mayor, ¿no? El hermano mayor de la protagonista, eran una de las más vivas demostraciones de los progresos que hacía su salud. Y aquel amante hermano no desmayaba en consolarla por cuantos medios le sugería su afecto fraternal e inagotable. Rosa,
querida hermana, le decía, acariciando sus delgadas y pálidas mejillas. Mira hacia el horizonte, mira aquel punto de luz que asoma allá, donde finaliza, analiza para nuestras vistas el océano. ¿Ves? Aquel punto es Cuba, qué cerca estamos de Enrique, ¿no? Obviamente, este es un texto en el que se está hablando de cercanía geográfica, porque es una muchacha que está esperando al amado, ¿no? Se está hablando de la cercanía geográfica. Sin embargo, creo que es bastante evidente el deseo de Trinidad Benítez de mostrar una identidad caribeña, se ve a lo largo de toda la historia, una identidad caribeña para Venezuela, que es lo que permite el viaje a Cuba y el quedarse allá. Sin embargo, claro, una identidad caribeña, pero nos vamos a una isla, ¿no? Como les decía, el espacio que se presenta como abyecto, como peligroso, como todo, es Europa, ¿no? El único asesinato que ocurre en la historia ocurre en Francia. Bien, esta novela no necesita presentación. Ifigenia Teresa de la Parra, que además hemos celebrado muchísimo su centenario, así que deben estar hasta aquí y escuchar hablar de Ifigenia en estos días. Sin embargo, hay algo que quiero destacar y es cómo mira María Eugenia Alonso el Caribe. Cuando María Eugenia llega, se encuentra con el Caribe y cuenta todos sus prejuicios, ¿no? Dice, recuerdo muy bien que aquella noche, detenido ya el vapor, bueno, María Eugenia Alonso está en La Guaira, ¿no? Yo creo que Rosa, el personaje de Trinidad Benítez, debe estar en Falcón, en Paraguaná. O sea, yo tratando de ver cómo hacían para decir Cuba está ahí, ¿no? ¿Cuál sería la ubicación geográfica? Ahora igual, si quieren, vemos toda la extensión de la costa Caribe y ustedes me ayudan a dilucidarlo, ¿no? Bien. Ella llega a La Guaira y en La Guaira se consigue, o sea, está como toda esta relación con lo que para ella implica poco desarrollo, atraso, todo lo que ella desea de la modernidad, ahí se disuelve y dice, recuerdo muy bien que aquella noche, detenido ya el vapor frente a La Guaira, me dormí prisionera y triste, como si en el espíritu me hubiesen cortado una cosecha de alas. Me desperté al día siguiente, cuando el vapor arrancaba a andar para atracar en el muelle. La alegría de la mañana parecía entrar a raudales dentro de un rayito de sol que te quebraba en el cristal del ventanillo e inundaba de reflejos todo mi camarote. No bien abrí los ojos, lo miré un instante y como si al deslumbrarse las pupilas hubiese desvanecido también en mi alma todas las melancolías de la víspera, alegre, con la alegría solar de la mañana y con la curiosidad de los paisajes nuevos, corrí a asomarme al ojo del ventanillo. Al lento caminar del vapor, el panorama se deslizaba por él muy suavemente. Había oído ponderar muchas veces la fealdad del pueblo de La Guaira. Dada esta predisposición, su vista me sorprendió agradablemente aquella mañana, como sorprende la sonrisa de un rostro que creíamos desconocido y que resulta ser el de un amigo de la infancia. Ante mis ojos, Cristina, junto a las orillas del mar, se alzaba bruscamente una gran montaña amarilla y estéril, pero florecida de casitas de todos los colores, que parecían trepar y escalonarse por los ribanzos y las rocas con la audacia pastoril de un rebaño de cabras. Es una mirada muy extranjerizante del Caribe. Luego ella nos va a decir que los habitantes de La Guaira viven como en un permanente letargo y que ella no entiende si es el clima o si el clima es así porque la gente vive de esa manera, ¿no? Pero está cargada de prejuicios. Ella llega al Caribe creyéndolo una cosa terriblemente fea, sin embargo le resulta amigable el Caribe, ¿no? Hay otra relación importante con la identidad caribeña, que una de mis hipótesis, como les dije, este trabajo está en desarrollo, pero una de mis hipótesis es que eso ha sido determinante dentro de la relación de Venezuela con el Caribe y es la racialización del Caribe. Pensar el Caribe como un territorio exclusivamente negro. Nos vamos a dar cuenta de que la presencia guayquerí, por ejemplo, es algo que se recupera mucho dentro de las novelas que se desarrollan en Margarita, ¿no? Sin embargo, esto de pensar la negritud como algo propio, Teresa de la Parra nos habla de mestizaje, bueno, María Eugenia Alonso, que es la voz narrativa, ¿no? Habla de mestizaje cuando llega y ve estas cosas. Y bueno, digamos que son textos que hablan del Caribe desde una mirada externa y que mientras Trinidad Benítez nos está hablando de un proceso de incorporación de Venezuela a esas islas en las que va a conseguir posibilidades de desarrollo, progreso, modernización, Teresa de la Parra está más bien marcando distancia, ¿no?
y lo que ella anhela es llegar a Caracas y claro, están hablando también dos personajes completamente distintos, ¿no? Por un lado, Teresa de la Parra nos está construyendo a María Eugenia, que es esta mujer que viene de una élite económica y que, o sea, de una élite económica y que está viendo cómo decae económicamente su familia, ¿no? Cómo está perdiendo poder adquisitivo, cómo cada vez tienen menos poder simbólico dentro de la sociedad, ¿no? Mientras que Trinidad Benítez nos está hablando de una clase media en ascenso y nos cuenta cómo lee la madre de Rosa, por ejemplo, escondidas, cómo se están formando, ¿no? Y todas estas cosas. Bien, llego entonces directamente a mi corpus. En este momento se los voy a presentar las dos primeras novelas que me importan muchísimo, como les dije, tanto a la autora de En aquellas islas del Caribe, que es Blanca Rosa López, como a Lucila Palacios, que es la autora del Corcel de las Crines Albas, he trabajado con otros con otros textos de ella, ¿no? O sea, como les decía, mi primera investigación, Criaturas que no pueden ser, trabajo con cuentos de cada una de ellas, con libros de cuentos, fueron importantísimas dentro del proyecto de la Biblioteca Femenina Venezolana. Y además de eso, tuvieron cierta notoriedad y una recepción inmediata muy favorable de sus textos, ¿no? Bien, ok, esta señora es una maravilla. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocían a Blanca Rosa López o la han leído alguna vez? Nadie. Ok, fíjense en una cosa. Creo que esta es una autora que tenemos que leer, los venezolanos. Y me da mucha tristeza y angustia que nunca se incluya en los programas de lectura, que nunca se haya reeditado. Yo les pasé una carpeta o les quiero, no sé si recibieron el correo, el enlace, con las novelas del corpus, ¿no? Pero si quieren más material de ellas, es importante que me lo pidan o que lo busquen, porque Blanca Rosa López hay que leerla, ¿no? Es una mujer muy rara, muy singular. Eh, Fíjense en la singularidad, les cuento solo dos anécdotas. La primera es que ella era hija de Eleazar López Contreras. ¿M? Y cuando en 1936 le dirigieron la carta a Eleazar López Contreras pidiéndole el derecho al voto, las mujeres venezolanas, ella firmó, ¿no? Y además de eso, se le enfrentó públicamente por el derecho al voto femenino. La segunda, que es más interesante todavía, cuando López Contreras expulsó a los comunistas de Venezuela, ella se fue. A ella no le estaban expulsando cuando fuera comunista, pero dijo, ah, si los expulsas a todos, me voy yo también. Y se fue a México. Y vivió autoexiliada, no sé cómo llamarlo. No volvió a Venezuela hasta que no se levantó la posibilidad de que entraran, ¿no? Entonces, digamos que era una mujer bastante inusual. No me pregunten cuándo nació, porque he conseguido cuatro documentos de ella: partida de bautismo, partida de nacimiento, partida de matrimonio y partida de defunción, y en las cuatro pone un año distinto, y tres ciudades en cuatro documentos. O sea, o nació en Caracas, o nació en Puerto Cabello, o nació en Valencia, ¿no? Pero fíjense, bueno, Puerto Cabello sí estaría en el Caribe. Sin embargo, sabemos que viene de una familia andina, que estudió en Valencia mucho tiempo, que vivió. Entonces, esta relación con el Caribe es muy particular, ¿no? Su libro de cuentos Entre la sombra y la esperanza, que es el que trabaja en Criaturas que no pueden ser, ganó el primer premio a la Asociación Cultural Interamericana de Caracas. Tiene novelas, ensayos, ¿no? También escrito sobre Caminos, que es un libro extraordinario de cuentos experimental, o sea, es un libro muy atrevido que se publicó en Chile. Ese libro nunca se ha editado en Venezuela, ¿no? La novela que nos ocupa, que se llama En aquellas islas del Caribe, con el prólogo se ríen porque, bueno, algo muy propio de la recepción de la literatura escrita por mujeres, ¿no? En el prólogo nos dicen, dice Olivar y Figueroa, oye, qué buena novela. Ella no es como las otras mujeres escritoras. Esta sí sabe escribir, ¿no? Entonces suelta toda su arenga machista y usa Blanca Rosa como pretexto y para hablar bien de la novela nos dice todas estas cosas, ¿no? Bueno, también Los mitos mueren, es un ensayo, ¿no? Fue, bueno, como les decía, defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos, y se publicó muy poco de ella en el país, ¿no? Se publicó en Argentina, en México, en Chile,
y lamentablemente no tenemos reediciones venezolanas de estos textos, ¿no? Bien, en aquellas islas del Caribe se publica en Argentina. Entonces, dense cuenta dónde comienza a circular esta literatura, ¿no? Eso quizás explica por qué la novela está llena de pies de página. Además de eso, la de ella está llena de pies de página y la de Lucila Palacios, que sí se publica en Venezuela, tiene hasta glosario. Ellos estaban como tratando de traducirle el Caribe a los lectores potenciales, ¿no? Blanca Rosa López fue una dura crítica del gomecismo, aun cuando su padre fuera el ministro de Guerra y Marina en un momento determinado. Ella decía que ese gobierno era horrible, que mataba de hambre a la gente. La novela se desarrolla durante el gomecismo. Entonces vemos formas de explotación y violencia dirigidas a las mujeres permanentemente, ¿no? Además de eso, se habla de la dificultad para generar alimentos y riquezas en Margarita. Me parece muy interesante lo que ella hace con los personajes femeninos. Esta Concha, que es la mujer intelectual, y esta mujer intelectual consigue, ¿cómo se llama? Esta mujer intelectual consigue ayudar a las otras mujeres, ¿no? Esta Concha, por un lado, que saca a las mujeres de la pobreza, las ayuda, pero por supuesto está la historia de la mujer que se prostituye, de la que intenta aliarse con los traficantes de joyas y de, ¿no? En Margarita, de la que vende la marera. La marera aparece recurrentemente en estas historias, ¿no? Entonces se diversifica la relación de las mujeres con la producción de alimentos, ¿no? Bien. Por otro lado, se visibilizan personajes como Rufo o Vicentica, que son niños que viven en situaciones de semiesclavitud. O sea, a Rufo, una señora con dinero, en Margarita se lo lleva a su casa, no le paga ningún sueldo, no, sino que lo tiene a su servicio. Desde que es un niño hasta bueno, pasa el tiempo ahí, ¿no? Y se muestra esto como una práctica común. Estas eran prácticas que se llevan a cabo en esta zona y que no son ni cuestionadas ni representadas, ¿no? Y para ella la solución de estas formas de explotación está en la organización obrera y sindical, ¿no? Como les decía, este es un momento en el que ella está muy, muy identificada con el Partido Comunista de Venezuela. Luego tiene un libro que se llama Hechizo y Emboscada, en el que muestra todo su desencanto hacia el Partido Comunista y hacia mexicano, venezolano y hacia los líderes de la Revolución Mexicana. Y en su doble militancia feminista y comunista opta por el feminismo. Dice, dentro de estas organizaciones comunistas hay acoso sexual, abuso, a las mujeres no se les deja tomar decisiones, nunca se les dan cargos directivos. Entonces, el feminismo le gana en esa disputa y toma distancia. Sin embargo, en el momento en el que escriben aquellas islas del Caribe, todavía tiene una fe ciega en la organización obrera y sindical, ¿no? Y proponen este tipo de alianzas o interclases, etcétera. Proponen este tipo de alianzas, una solución viable, ¿no? Bien. Les leo un par de fragmentos para que vean el manejo que hace ¿cómo se llama? El manejo que hace el discurso, ¿no? ¿Cómo es el estilo? Tiene una visión que Luz Marina Rivas, en un artículo, llama antropológica, ¿no? Ella dice, la voz narrativa de Blanca Rosa López es como una voz ilustrada que está haciendo un diagnóstico acerca de la situación en Margarita y se enfoca en las mujeres y en las formas de explotación particulares dirigidas a ellas. Dice, Rita, dijo la vendedora, entrando por un zaguán de tierra. No quiere nada. Allí se trabajaba. Una mujer con movimientos concisos y rápidos del machete pelaba tubérculos. Más allá, la pulpa pegajosa ya rayada, rebozada la batea. Concha atravesó el patio feo con su sarpullido de guijarros y se asomó a un cuartucho muy oscuro, bajo un techo el bareque agrietado como si fuera a derrumbarse. Una muchacha que estaba frente al fogón se volteó y la vendedora con sorpresa le atajó con preguntas. Muchacha, ¿tú aquí? Pues sí, mujer, trabajandito. Retiró la torta de casabe que se cocía en una plancha de metal sobre un fogón de leña. El aire era tremendamente caluroso y enrarecido. Un líquido entre amarillento y gris, la catevía y la harina llenaban taparas y batea.
El sórdido ambiente, la misma niña que cernía, le recordó a Concha Meneses hechos de su niñez y dirigió de nuevo la mirada hacia la persona que había saludado. ¿Tienes ya mucho tiempo aquí? No esperó respuesta. Bueno, ¿y cuánto te pagan ahora? Mujer, un real no más. Una vive con esos pulmones esmolidos, ¿no? Se está mostrando el riesgo, igual que se nos muestran las enfermedades de los pescadores particulares, de la gente que se dedica a la pesca y que trabaja bajo el sol. En este caso nos hablan de estas niñas que trabajan en esta situación o estas muchachas que trabajan en esta situación de semiesclavitud y que tienen que estar oliendo humo permanentemente, ¿no? Una vive con esos pulmones esmolidos, ¿verdad, Asunción? A esa no le dan sino medio por día. La niña sintió. Concha volvió la cabeza, pues había creído ir a Rita, y no siendo ella, la fue a buscar al interior. Poco después salía despidiéndose. Concha termina llevándose a la niña a la Asunción para intentar escolarizarla, ¿no? El papel de la mujer intelectual dentro del desarrollo de la reorganización es algo que vamos a ver recurrentemente dentro de esta novela. Fíjense las aclaratorias que me parecen interesantes, ¿no? Un líquido entre amarillento y gris, la catevía, o sea, definitivamente no le está hablando. Este narratario ideal de Blanca Rosa López no es alguien de Margarita o del Caribe. Entonces, escribe sobre el Caribe venezolano desde fuera y hacia afuera. Ella le está dando esta explicación a alguien más que pudiéramos preguntarnos quién es, ¿no? Dos comentarios adicionales. eh, este texto, esta novela no tiene una historia, una trama principal, sino que se compone de muchas pequeñas tramas. Es como si la autora hubiera querido construir un sujeto colectivo, ¿no? Más que varios sujetos individuales. Hubiera querido construir un gran sujeto colectivo político que vive una serie de vicisitudes, ¿no? Y a propósito de eso reflexiona, ¿no? Aquí viene Lucila Palacios. Ah, bueno, les contaba, los primeros textos de Blanca Rosa López se publican con el seudónimo Elinor de Monteiro. Aquí viene Lucila Palacios, que es lo contrario. Nunca usó su nombre. Los primeros y los últimos, solo en alguno de los iniciales firmó como Mercedes, pero realmente ella siempre fue Lucila, Mercedes Carvajal de Arocha, ¿no? Em, Lucila Palacios nace en Trinidad. Es guayanesa, es de Ciudad Bolívar, de esencia y existencia, pero nació en Trinidad. Y yo no sé si ustedes sabían o se habían informado de que durante muchísimo tiempo para ir desde Guasipati, Tumeremo, El Manteco a Caracas, durante todo el 19 y los primeros años del 20, era más fácil ir a Trinidad en ferry y de ahí pasar a Caracas, ¿no? Porque la vialidad no se había desarrollado del todo todavía. Entonces era mucho más fácil hacerlo por vía marítima, ¿no? Nació en Trinidad siendo guayanesa porque era un flujo permanente. Entonces, digamos que aunque Ciudad Bolívar o Pata o Guasipati o El Manteco estén muy lejos del Caribe, a unos cuantos kilómetros, tienen esa relación, incluso con el Caribe anglófono y el Caribe francófono, algo que se ve cuando escuchamos a alguien del Callao o del Manteco hablando, vemos que tiene como muchos anglicismos o muchos préstamos del francés que se han ido castellanizando, ¿no? Les pudiera contar un montón de cosas, pero yo creo que el esnobol el helado, que se llama snowball, yo creo que es una de las representaciones más gráficas de lo que ocurre con el lenguaje, ¿no? Fíjense ustedes que el calipso tiene un montón de intervenciones en inglés y francés, ¿no? Que es un ritmo muy propio de la zona. Entonces, si bien Lucila Palacios tampoco hace vida, aunque nace en Trinidad, tampoco vive en el Caribe, su preocupación me parece un poco más lógica a su propia existencia, ¿no? Creo que tiene una relación menos distante que la que tiene Blanca Rosa López, ¿no? Bueno, es una novela del 37, Los Buzos, además se gana un premio en Cuba, en Matanzas. Los Buzos es también una crítica durísima al gomecismo, pero así como Blanca Rosa López dedicó su vida a pelearse con la figura del padre y todos sus partidarios, Lucila Palacios hizo también vida política, ¿no? Fue representante de la Asamblea Nacional Constituyente, fue la primera senadora en Venezuela, ¿no? Y tuvo una destacada participación como literata, ¿no? Tres palabras y una mujer, por ejemplo, ganó el mismo premio que ganó Blanca Rosa López con Entre la sombra y la esperanza, ¿no? Que era el premio de la Asociación Interamericana.
La Gran Serpiente y así sucesivamente, ¿no? Van apareciendo. En 1991 crearon el premio, lamentablemente se perdió, pero se creó un premio llamado Lucila Palacios. O sea, el reconocimiento era muy, muy, muy ADECA, de principio a fin, porque hay otras escritoras, por ejemplo, Pomponet Blanchard tiene una novela en la que habla de su desencanto de Acción Democrática. Lucila Palacios no se desencanta nunca. este, Muy, muy partidaria, Acción Democrática y su postura política, bueno, trasluce su escritura, como en todos los casos. El Corcel de las Crines Albas, la novela de ella de la que vamos a hablar, gana el premio Aristides Rojas. Tenemos a dos ganadoras del Aristides Rojas aquí, a Gloria Stolk y a Lucila Palacio. Esa es mi pregunta siempre cuando me dicen por qué, o sea, cuando yo me pregunto por qué no reeditan a las escritoras venezolanas. Alguna vez me han dicho es que la calidad literaria, yo, bueno, si escriben suficientemente bien para que les den un premio, deberían escribir suficientemente bien para ser reeditadas, ¿no? Pero bueno, ni siquiera estas novelas premiadas. ¿Alguno de ustedes trabaja en una editorial? Que les estoy dando ideas de reediciones aquí. ¿No? Tenemos a uno. Ah, toma, ve anotando. Ve anotando. La idea de corcel se dice que la toman del potro de Arraiz, de Antonio Arraiz, ¿no? Que era quien usaba esta metáfora para referirse al mar. El corcel de las crines albas, entonces, es la forma de hablar de este mar Caribe, que en el caso de Blanca Rosa López, la novela desencanta mucho, porque ellos terminan yéndose a otra isla y de la isla no se puede escapar, ¿no? Entonces ella denuncia esta realidad y dice, bueno, dentro de la isla, ¿qué podemos hacer? ¿No? En cambio, en esta historia el Caribe sí es una puerta de salida, tanto que la protagonista termina abandonada. Esta sí tiene una trama principal, aunque también nos representa a las mareras, nos representa, ¿no? A estas mujeres. Sí tiene una trama principal, sin embargo, y sí tiene un discurso como muy, muy, muy melodramático, que les puede resultar gracioso. Sin embargo, bueno, esto es lo que nos presenta la obra, ¿no? El corcel como imagen del amor que se va y la mujer sigue quedándose en la isla, ¿no? Bueno, están todas las mujeres. Hay una cosa que a mí me parece muy potente dentro de la novela, y es que las mareras ganan su plata y agarran a la Virgen del Valle y la guardan. O sea, la Virgen del Valle es la alcancía, ¿no? Y yo decía, bueno, aquí creo que se cierra todo el ciclo de la producción de las mujeres, ¿no? Una cosa que no está dentro de los textos de Blanca Rosa, aunque si hay una reunión para formar un sindicato, etcétera, y les impiden cobrar lo que ellos quieren cobrar, más allá de la organización obrera, hay algo que ocurre en este texto que no está en el de Blanca Rosa López, y es que se muestra el poder de las mafias. Quienes manejan a los pescadores y el tráfico de perlas y él, ¿no? Tienen un poder real sobre la existencia de las personas en Margarita, ¿no? Tiene un tono mucho más melodramático, menos analítico. Digamos que la voz narrativa de Blanca Rosa López es más cercana a un narrador realista o naturalista, ¿no? Afuera y arriba, que está viéndolo todo. Mientras que este narrador de Lucila Palacios, esta voz narrativa, está mucho más afectada y nos muestra la emocionalidad de los personajes, ¿no? De los personajes femeninos. Por otra parte, es una obra muy desesperanzada porque quien no huye muere, ¿no? Al contrario, o a diferencia de lo que ocurre con Blanca Rosa, ¿no? Bien, para mostrarles el estilo, a ver, un poco, perdón, tomé este ejemplo y es que es muy interesante porque es un abuso sexual y estoy muy pegada con eso porque el martes de la semana pasada, hace una semana y un poquito, una de mis estudiantes de la Simón Bolívar defendió su tesis de maestría y hablaba de la violencia descarnada, es la categoría que ella usa en escritoras contemporáneas, ¿no? Ainsa García Reaza y algunas otras autoras contemporáneas, y tiene un capítulo en el que ella presenta una genealogía de autoras anteriores, y es sorprendente ver desde cuándo las escritoras venezolanas están denunciando este tipo de abusos dentro de su literatura, ¿no? Fíjense en este caso. Me gustas mucho, le dice el hombre a Martiña, ¿no? Me gustas mucho, eres la muchacha más bonita de toda la isla. Desde que te vi, no he vuelto a pensar en otra. Si tú me quisieras, ella trata de apresurar el paso, pero él la detiene. No te apures, tengo mucho de qué hablarte.
Tu hermano trabaja conmigo. Yo estoy dispuesto a ayudarlo. Es necesario que tu madre tenga una vejez tranquila. Todo eso está en tus manos. Yo sé que te has iniciado como marera y eso mismo se ha hecho de admirarte, pero es un oficio peligroso y sería preferible que te fueras conmigo. Las mareras venden el pescado, ¿no? Cargan la mara en la cabeza y ahí venden. En la otra novela se habla de las mareras como uno de los eslabones en el tráfico de perlas y de cosas que traen de fuera, el contrabando, ¿no? Son vendedoras de contrabando, usan la cesta del pescado para ocultar parte de esta mercancía, ¿no? Dice, Martiña sospecha que en la oscuridad brillan lujuriosamente los ojos azules de Pablo Amsra. Sus cuerpos se tocan mientras caminan y ella siente sobre su brazo la presión apasionada de una mano masculina. Suélteme. Ha mentido intencionalmente. Comprende que su hermano, esto está mucho más adelante, ¿no? Él diría un pedazo importante, ¿no? Dice, ha mentido intencionalmente. Comprende que su hermano no puede permanecer en la isla sin que su presencia delate el fraude de que ha hecho objeto a Pablo Amsterdam y no quiere proporcionarle el dolor de conocer la negra historia. Prefiere que se marche contento, esperanzado por el buen éxito de las aventuras. Más tarde, cuando regrese de su viaje definitivo, se enterará de todo y entonces ella conoce el temperamento apasionado de Tomaso y teme una reacción violenta. Con placer vería a Pablo Amsterdam destrozado entre aquellos robustos brazos, mas sobre su hermano recaería el implacable castigo y todo el mal redundaría en su rancho. Los dos hombres andan deprisa. Pantaleón recibe órdenes, van buscando los fardos y los distribuyen en el fondo del barquichuelo. Martiña los ayuda con ánimo resuelto, alegre, por la mar veniste y por la mar tirás. ¿Qué canción es esa? Gurimateña. Ninguna. Cosas que se me ocurren de puro contenta, aunque al mismo tiempo, ajá, diga, pienso que llegaste sin que te esperara. Nunca lo sabrá con don Pablo. Y después tú arreglarás con él las cuentas claras. Spoiler, al hermano lo terminan metiendo preso, a Tomaso, y Martiña termina cediendo y acostándose con el hombre que la acosó, ¿m? Pensando en la madre y pensando en toda esta historia. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de cómo se presenta dentro de la historia una serie de cadenas de opresiones. Desde el poder central oprimen al poder local, el poder local se va contra los pescadores contra, y así sucesivamente, y quien queda al final es la mujer anciana que había producido muchísimo dinero porque ella era una marera, había producido muchísimo dinero y em, termina esta manera acostándose con otra persona, con un hombre con el que no quiere tener relaciones sexuales para salvar a su hermano. Bien, ¿tienen alguna consulta o pregunta sobre estas dos obras? ¿No? No, Tense cuenta de algo que es importante. Estas mujeres publican en el momento en el que se están, bueno, primero durante el perejimenismo, las dos, ¿no? Pero vienen de toda esta revuelta de los años 40, en la que las mujeres en Venezuela están reclamando su derecho a la ciudadanía. O sea, ellas publican en medio de todo este tránsito que conduce al voto femenino, a la participación pública. La primera diputada del país es una de las autoras. O sea, ellas están en un momento de reclamos feministas muy abiertos, con una agenda muy política, ¿no? Porque la agenda feminista va cambiando, obviamente, como en todas partes del mundo, ¿no? Bien. Viene la segunda agenda, la segunda ola, que son las dos últimas autoras, ¿no? Aquí quiero trabajar, o estoy trabajando con El abuelo, la cesta y el mar, de Elizabeth Song, y Mua Patricia, de Gloria Stoic, ¿no? Bien. Ay, disculpen. No sé qué pasa con esto, que se quedó como pegado. Bueno, ya se moverá, ya. Ok, ya le vamos a ver la cara a Elizabeth Song. En un minuto, aquí está, ¿no? Elizabeth Song quizás es más conocida. No les pregunté por Lucila Palacios, ¿la habían escuchado alguna vez? Creo que ella tiene más, circula más, ¿no? Dentro de los estudios literarios que Blanca Rosa. Elizabeth Song muy probablemente sí, si la han oído hablar, si han oído hablar de ella.
porque bueno, es más contemporánea, sí, se hablaba de ella, Ida Gramco tiene varios estudios sobre su obra, varios de sus contemporáneos exaltaron su escritura, ¿no? Recibió el Premio Municipal de Poesía, el Premio Nacional de Literatura, y El abuelo, la cesta y el mar, que es el texto en el que habla del Caribe, es un texto muy melancólico, centrado en la infancia, y se ha dicho muchas veces que es prosa poética, ¿no? Ha sido traductora, ¿no? Tiene una impronta importante de la tradición germánica de literatura y, bueno, tiene una gran obra poética, ¿no? Mi aroma de lumbre, Casi un país, El oír de la vertiente, etcétera. ¿Mm? Caraqueña. ¿Mm? En El abuelo, la cesta y el mar, la voz narrativa o la voz poética, dependiendo en qué clave leamos el texto, es infantil. Ya eso nos reconfigura por completo el panorama. No hay una denuncia, sino como una serie de emociones y de sensaciones frente al mar que se nos ponen al frente. Entonces, estamos en un momento distinto. ¿Mm? Ya no se está discutiendo la modernidad, se está diciendo llegó los años 60 y 70, ¿no? Somos una nación moderna, vamos a seguir, ¿no? Es un auge, es un momento de auge económico en el que Venezuela se enorgullece de su movilidad social, ¿no? Y se crea como toda esta narrativa, toda esta ficción en torno al crecimiento económico del país y las posibilidades de modernización. Entonces son dos marcos distintos. En uno, estamos en un momento en el que la agenda feminista tiene que ver con la adquisición de derechos políticos y en este momento en que la agenda feminista tiene que ver con otro tipo de derechos y digamos que es un feminismo más cercano al de la igualdad, ¿no? Es un momento en el que se está pidiendo, reconozcan mis derechos, quiero recibir el mismo salario y por supuesto se está haciendo desde un espacio mucho más ilustrado, ¿no? Bien, a diferencia de lo que pasa con las autoras de los 40 y 50, entonces no se mapean identidades dentro de este texto, sino que más bien se hablan de impresiones. Ida Gramco, cuando habla del abuelo La Cesta y el mar, dice Elizabeth Son sabe que, aun en los peores momentos, no redime un mordisco. Lo que podría salvarnos de todo espasmo atormentado o enfático es sufrir sin vendajes, con honestidad, sana y enteramente. El sufrimiento también puede ser salvación si se sufre por lo que sea. Entonces, claro, nos están hablando de una búsqueda completamente distinta dentro de este texto, ¿no? Y además de eso, el mar, en este caso, no es físicamente el Caribe venezolano, como vemos en las otras obras, que físicamente se nos está hablando de Coche, de Cuagua, ¿no? Se nos está hablando de las islas por su nombre. En este caso, el mar es un gran símbolo que tiene que ver, sí, con la identidad, sí, con el arraigo, pero que está en algún otro lugar. Hay una autora que no sé si alguno de ustedes conoce, la estoy buscando desesperadamente. Si alguien tiene algún material de ella y me lo puede facilitar, me ayudaría mucho en mi investigación, que se llama Margarita Rubio. No se llama Margarita Rubio, era su seudónimo, porque era de Rubio y vivía en Margarita, ¿no? Entonces, ese era su seudónimo y ella escribe también textos y alguna vez he visto en la crítica, en la recepción del abuelo, la cesta y el mar, que ella manejaba una estética y un discurso similar a esto, ¿no? Bien, aquí seguimos. Dice, por ejemplo, este es uno de los fragmentos, es una obra muy fragmentaria, son las sensaciones de este niño, de esta voz infantil frente al Caribe. Es una voz muy fragmentaria, se habla de juegos, no hay una linealidad, pero no se trata del texto de Blanca Rosa López en el que no hay una historia más importante que otra, sino que todas son pequeñas historias que se entrelazan, sino que aquí sencillamente se nos está mostrando un tránsito emocional y afectivo que por supuesto está desestructurado, ¿no? Dice, estamos en la playa. El abuelo hace una chaqueta lisa, oscura. El día es claro, transparente. Me imagino que se puede ver hasta el centro de la tierra. En toda la costa se distingue la larga y arenosa cinta de la playa que se llena y se vacía con la espuma del oleaje. Cojo un poco de la arena, perdón, veo lejana, veo la lejanía que resplandece. Pienso que el gajo que cuelga, que tiendo a arrancar, el aire riega mis pulmones. Percibo que me inunda la vertiente, que me colma el fresco de los manantiales que estallan en los bosques. Dense cuenta de la referencia a los pulmones de quienes habitan la isla,
de Margarita y se dedican a hacer casabe, que es una de las prácticas ya, ¿no? Los pulmones llenos de humo y de cualquier cosa, y en este caso los pulmones están contentos por estar en el mismo sitio, ¿no? Cambia la perspectiva y como les decía, hay una romantización del espacio geográfico, ¿no? Cojo un poco de arena, la arena es blanca, y su brillo me lanza hacia el horizonte. Entro en la más arcaica de las herrerías, esa donde se forjó por primera vez el casquillo, y me asombra contemplar algo que he conocido a través de las palabras del abuelo, las bridas que le gustan, y más si se hacen atravesar si se hacen atravesar los caminos, los frenos que emplea solamente si la marejada ahoga y hay que salvar. Pongo la arena sobre mi piedra. La arena resbala hacia la espuma. El abuelo ríe como si contemplase algo que camina hacia su camina hacia su propia sombra. De pronto, el abuelo coloca sus manos sobre mis oídos y me abraza. Me le aferro al pecho. Pienso en las piedras que están en el fondo del mar. Rápidamente, toda la paja de los campos me abraza, toda la brisa, toda la luz me sostiene, todos los árboles con sus frutos y sus ajes. El final cuando dice, o sea, cuando habla del abuelo, dice en este preciso segundo, el abuelo me toma de la mano. Sí, Ya volvimos, profesora. Se nos cayó la señal en un momento. sí, gana alguna relevancia, pero como periodista. Gloria Stolke es muy conocida como periodista. Trabaja en muchas de las obras, ¿no? En muchos de sus textos, trabaja o intenta mostrar la realidad venezolana, él, ¿no? Es una de las fundadoras de la Escuela de Periodismo de la UCAP, que fue muy prestigiosa durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, era enfermera, trabajaba era parte de la Asociación Venezolana de Mujeres y también gana el premio Aristides Rojas em, gana el premio Aristides Rojas, al igual que Lucila Palacio, ¿no? La novela de ella que vamos a trabajar se llama Moi Patricia, como moi, o sea, moi en francés, yo Patricia, porque es un personaje de Martinica. Así como les decía, creo que Trinidad Benítez está en Coro o en Falcón, más bien en la península, creo que está en Paraguaná, así como tanto Elizabeth Song como Teresa de la Parra construyen el Caribe desde La Guaira y Lucila Palacios y Blanca Rosa López están en Margarita. Yo creo que esta historia se desarrolla en Sucre, o bueno, por ahí va la costa, viene esta mujer de Martinica y llega a Venezuela, ¿no? Y esta es quizás la novela en la que se marca una distancia más grande entre la concepción que tenemos del Caribe y el Caribe la concepción que tenemos del Caribe y la visión de Venezuela como parte del Caribe, ¿no? Hay una diferenciación muy grande entre el Caribe francófono y el Caribe hispánico. Patricia, Moa Patricia, quien llaman así, está exotizada, racializada, todo el tiempo se dice que es negra, que era rara, que era bruja, ¿no? En algún momento se le criminaliza incluso, y entonces siento que en esta novela se ve muy claramente que la modernidad ya no es un problema, como lo eran para Lucila Palacios y Blanca Rosa López, ¿no?
y que una de las maneras de mostrar el desarrollo de Venezuela es utilizando las islas del Caribe como alteridad, representando las islas del Caribe como alteridad. El Caribe venezolano deja de llamarse Caribe venezolano y es el punto de llegada de quienes vienen de las islas. Como les decía, es algo que ciertamente ocurre no solamente en Sucre, ocurre incluso hasta el estado Bolívar, ¿no? Esta migración que se da a través del Orinoco desde el Caribe francófono, pero en este caso, este personaje se le ve como esta mujer que se siente obligada a prostituirse y que sobre todo viene creyendo que ella va a tener alguna idea de progreso y desarrollo, pero es una alteridad casi absoluta. Hay un momento en que el personaje tiene una hija y ella trabajaba como empleada doméstica en una casa. Hay un momento en el que Patricia tiene una hija y le dicen los señores, para poder escolarizarla nos tienes que permitir que la registremos con nuestro nombre, ¿no? Y registremos como hija nuestra. Y terminan ellos quedándose con la custodia de la niña y ella pierde todo contacto con su hija, por ejemplo, ¿no? Dicen en ese momento. De la niña no hablaba nunca. Hizo correr la voz de que había muerto. Antes de venirse, había puesto todo su dinero en un banco a nombre de la criatura. Es blanca y es rica. Y demás tiene padrino bon. Será feliz, se dijo, y regresó a sus hierbas y sus menjurjes con 2 vestidos de percal planchados, rígidos y 3 pañuelos de madraz para la cabeza. Los hombres y el ron y los hombres la ayudaron a olvidar, junto a la mar bravía. Vivió mitad bruja y mitad ramera, temida, deseada y detestada por muchos años. De vez en cuando iba a la ciudad a ver uno a quien llevaba todo el dinero que amasaba avariciosamente. En realidad, al llegar a la ciudad, se pasaba las horas tras las rejas del colegio, cuidando mucho de no ser visto y atisbando a las chicas cuando jugaban en el jardín. Luego, el domingo, se detenía a distancia prudencial de la casa para ver. Entonces, es una mujer, por ejemplo, algo que vemos mucho en la literatura latinoamericana de finales del 19. Se ve, por ejemplo, en Clorinda Mato de Torner, la autora peruana, una cosa muy sorprendente. Clorinda es la gran defensora de los indígenas en Perú. Tiene una novela que es casi un clásico en el indigenismo, que es Ave sin nido. Y ella es la gran defensora de el Perú mestizo, etcétera. Sin embargo, tiene un rechazo muy marcado por la negritud. Y una de las cosas que hacen sus novelas es representar a las mujeres negras como unas madres terribles. O sea, leemos, por ejemplo, en su novela Herencia, y casi que dice, Espíritu Cadenas era mala madre porque era negra y lo mejor que pueden hacer es no reproducirse, porque no son maternales, no son amorosas, ¿no? ¿No? En este caso, en Moa Patricia se le presenta como una mujer que sufre, pero no demasiado, ¿no? Toma distancia. Luego, ella es acusada de un crimen, es investigada, ¿no? Y en el momento en que está siendo juzgada, dice, miró hacia el mar. Del otro lado estaba su isla verde, fabulosa, hecha de deseos irrealizados, aquella isla de la cual ella acaso nunca hubiese debido salir. Allá era emperatriz, ella o la otra, no sabía bien. En su cerebro herido todo se confundía. El niño, un sollozo tremendo le desgarró el pecho. Levantó los viejos ojos hacia las estrellas impasibles. De pronto se estiró y se alzó a toda su estatura de reina fallida. Tomó en sus manos la falda de percal, con el gesto majestático con que la emperatriz de los franceses levantaba su larga cola de mármol allá en el parque, entre las cayenas. Lentamente, como pensando en otra cosa, se fue adentrando en el mar, oscurecido, bajo la noche portentosamente negra, ¿no? El mar otra vez es un espacio de muerte, el mar Caribe es un espacio de muerte, pero además las islas del Caribe son una alteridad absoluta, o sea, se establece una jerarquía muy clara que distingue a Venezuela y la costa de Venezuela del Caribe, ¿no? Del Caribe insular, me refiero, del Caribe francófono y anglófono. Bien. Entonces, aquí les muestro algunos datos que creo que son importantes, ¿no? Algunas de las preguntas, como les decía. Hago más preguntas que proponer cosas. El Caribe como espacio homosocial solo aparece en 2 obras publicadas durante el auge de la agenda por el voto femenino en Venezuela, a partir de la representación de la pesca como una actividad que aleja a los hombres del espacio social. Se visibilizan elementos asociados al trabajo y la remuneración de la mujer, ¿no? Lo vemos en Blanca Rosa López
y en Lucila Palacios, ¿no? Más bien, dentro de Moa Patricia, más bien dentro de Moa Patricia, el personaje, sí, la protagonista, más bien es condenada, o sea, su manera de trabajar es puesta en entredicho, cuestionada por la voz narrativa, ¿no? Bien, en 4 de las 6 obras se exponen formas de violencia específicas dirigidas a las mujeres, abusos sexuales, discriminación y estigmatización. Creo que todavía siguen buscando las autoras. No sé si me siguen, si me oyen, ¿me escuchan? Sí, se oye perfecto. Continúa. ¿Sí? Ok. eh, las autoras siguen buscando un espacio para la denuncia de las jerarquías de género al interior de Venezuela. Y hay especificidades que se dan dentro de estas sociedades pesqueras, etcétera, que no vamos a ver en otros lados, ¿no? Hay una diferencia importante en el momento de enunciación. El espacio idílico de Trinidad Benítez, que se confronta con el espacio oscurecido dentro del imaginario en la obra de Teresa de la Parra, o vemos cómo, aun con estilos y discursos distintos, Blanca Rosa López y Lucila Palacios denuncian y visibilizan las singularidades de la explotación en el Caribe, ¿no? Vemos en las dos últimas obras que esto, hablar de discriminación, estigmatización, etcétera, es en otros términos y se termina presentando como algo contrario a la modernización, ¿no? En 2 de los 6 casos, la mujer intelectual ocupa un lugar central en la resolución de estos problemas. La pregunta iría dirigida a la necesidad de autoescribirse y es algo que trabajo desde que comencé a estudiar estas autoras. Yo siento que para ellas era muy importante reafirmar la autoridad de ellas como agentes de cambio, como parte del campo intelectual venezolano, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente está la tematización de las jerarquías de género que tienen matices diferentes en las novelas que se anclan en las islas, ¿no? Que son El Corcel de las Crines Albas y en aquellas islas del Caribe, pues como su nombre lo indica. Bien. En todos los casos, el Caribe venezolano es contrapuesto al Caribe anglófono y francófono, incluso en las dos obras que se desarrollan en las islas venezolanas. No es lo mismo, ¿no? Les iba a contar un comentario muy racista que escuché a un venezolano que me dio mucha risa, un venezolano en Madrid que decía, claro, sí, en Venezuela somos negros, pero no puedes comparar a los negros venezolanos con los negros africanos, ¿no? Los negros venezolanos somos chéveres y no sé cuánto. Y fue muy gracioso escucharlo porque yo digo el comentario muy racista en el que además estamos estableciendo una jerarquía colorista o no se sabe muy bien de qué tipo dentro de esto. Siento que eso está dentro de las autoras, ¿no? Esta necesidad de marcar unas jerarquías entre el Caribe venezolano, que o está en vías de una modernización complicada, o que, ¿no? O el Caribe hispano, porque el caso de Trinidad Benítez es Cuba, ¿no? Marcar una diferencia entre el Caribe hispano y el Caribe no hispano, ¿no? Los niveles de exotización con el Caribe que tiene Gloria Stolk llegan al punto en que ella tiene un cuento que lo protagoniza una sirena. Llegamos a un nivel de exotización del Caribe como si fuera una cosa completamente ajena a su existencia, ¿no? Bien. Y les hablé del trabajo de Juan Duchesne, lo voy a subir a la carpeta en la que están las novelas para que las lean si les interesa. El trabajo de Juan Duchesne en el que habla del insularismo, ¿no? Él habla desde, siendo puertorriqueño, vive en Colombia hace mucho tiempo, y habla de esta dificultad para comprender el Caribe peninsular como Caribe, aunque son identidades que están presentes, y de la invisibilización de la herencia indígena dentro del Caribe, de los estudios del Caribe, ¿no? Bien, aquí cito, un momentito, ¿no? Ujú. Teresa de la Parra, Blanca Rosa López, Lucila Palacios y Gloria Stoll, que es decir, 4 de las 6 autoras, hablan mucho del mestizaje. Sí hay una presencia africana, pero no niegan la existencia de una herencia indígena en la zona. Y por encima de eso, no niegan que haya un venezolano que se pueda sentir reflejado en esto, ¿no? Bueno, les pudiera hablar, hace un ratito les hablé del trabajo de Alejandro Brusual en torno a Cubagua, investigadoras que hayan trabajado sobre el Caribe y sobre las escritoras venezolanas. Este artículo se los puedo compartir también,
el de Luz Marina Rivas, que se llama El Caribe por dentro y por fuera en la narrativa de autoras venezolanas. En este apartado, dice Luz Marina Ríos, en este apartado recorrido por el Caribe ficticio de un país caribeño continental, puede notarse cómo las escritoras venezolanas han oscilado en la filiación de sus referentes ficticios. La hispanidad, la latinidad y la caribeñidad han sido distintas formas de mirar el mismo referente. Aún así, hay constantes en el imaginario construido, policromía y luminosidad del paisaje tropical, melancolía y tragedia en el paisaje humano, incomprensión desde el otro que mira desde afuera. Todo, en fin, un universo muy marcado de contrastes, ¿no? Bien. Bueno, les decía que además de Luz Marina Rivas, hay un trabajo muy lindo de la profesora Bettina Pacheco, que es sobre Stolk y Lucila Palacios. Se compara los cuentos del Caribe de Gloria Stolk y em, el corcel de las crines albas. Hay algunas investigaciones más sobre el corcel de las crines albas, que es como la novela más estudiada de todas o sea, de las cuatro que comentaba. Y me sorprende muchísimo ver que Blanca Rosa López no aparece por ningún lado, ¿no? No es una autora que se ha estudiado, que haya sido estudiada en estas obras, ¿no? Bien, no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, algo así, o si conversamos un poco sobre estas representaciones. ¿Qué vieron? ¿Hay algo que les resulte particularmente interesante? Bueno, muchísimas gracias, profesora. Vamos a abrir entonces este espacio para conversar. Si quiera hacer Ujú. algún comentario, bienvenido. Por acá tenemos al profesor Otto Rosales que quiere acercarse. ¿Cómo Eh, está? ¿Cómo le ha ido? acércate. ¿Tiene algunas preguntas difíciles? No. ¿Cómo está, profe? Dígame. Hola, qué gusto conocerte y leerte. Ujú. Bueno, nos conocemos, pero como por referencias, ¿no? Estamos por fin dialogando. ¿No? Dígame. Mira, tú dices que hay ciertamente un desconocimiento de esas narrativas femeninas. Ujú, Me ocurre que también aquí en provincia, aquí hubo una escritora que todavía creo que sigue rodando mucho, que se llama Ana Rosa Angarita. ujú, Y Ana Rosa trabaja exactamente parte de esa crisis de la cual tú andas explorando, toda esa crisis de la modernidad nuestra, la lectura muy particular que ella tiene, incluso fue ganadora del premio Gloria Stoll con su Hormiguero de Concreto del año 90 por allá, creo. Pero hay ujú. otra, además de Ana Rosa, que explora, digamos, ese encuentro duro, traumático con la modernidad. También está Michelle Asensio, no sé si tú la has trabajado Claro, y te has sí, acercado a sí. una obra donde ella vincula parte de las rutas reflexivas de la antropología con la esclavitud. Claro, claro que he trabajado mucho, pero hay una cosa que a mí me parece muy particular, ¿no? Y es que yo siento que en el trabajo de la profesora Michelle Asensio también está esta línea divisoria entre Haití y Venezuela, o sea, entre el Caribe francófono y el Caribe hispano. Y siento que lo remarca en los trabajos, ¿no? Eh, sí, el trabajo de ella es muy importante, ¿no? Para pensar estas identidades caribeñas venezolanas. Incluso como creadora, no solamente su reflexión como investigadora, sino que incluso como creadora se ve este flujo, ¿no? Claro, porque en esa Amargo Dulzón es toda la esclavitud, todo el concepto de la esclavitud. Ujú, sí, sí. Y no sé si lo está metida en tu corpus o te interesó esa parte también del Caribe como... No, no está en el corpus de este trabajo, pero sí me interesa trabajarla, porque aquí estoy como tratando de pensar ese momento histórico, ¿no? El momento del reclamo, del voto y de... Entonces, Michelle Asensio es posterior, pero me interesa muchísimo su trabajo. Ella me dijo una cosa muy interesante una vez. Yo estaba trabajando con Emeline Lemer, que es una escritora haitiana, y le escribí para preguntarle si tenía en Venezuela un ejemplar. Me ayudó a conseguirlo, era muy generosa.
Y cuando me respondió, me dijo, qué bonito que alguien me escriba sobre Haití y no me pregunte por muertes, esclavitud o terremotos, sino que sepa que Haití tiene una literatura que habla de otras cosas. Es una biografía de Manuela Sáenz, que escribe esta escritora haitiana, ¿no? Era lo que yo estaba buscando, ella me ayudó a conseguirla. Entonces me pareció muy interesante su respuesta y muy bonita, porque yo siento que justamente esta suerte de construcción del Caribe francófono como alteridad nos ha llevado a ver solamente esas cosas dentro del Caribe y no todo lo que nos une como nación caribeña, con Haití, con Martinica, con... Ujú. Claro. Bueno, esa era básicamente mi inquietud, aportarte ese de Ana Rosa, que a mí me parece que es una... Ay, sí, pero necesito buscarlo, no sé cómo se llama, pero bueno, si me Ella pasa luego la referencia. incluso sigue muy activa y sigue recuperando, digamos, toda la memoria esa indígena y desde otro ángulo, ¿no? Entonces sería, no sé, Claro. es posible que tú la revises a ver si te sirve como un elemento. Incluso era sobrina de Isa Díaz Medina Carita, además. Ay, qué gracioso todo. La hija de López Contreras. No. Socavando el poder. Bueno, esa era, Ajá, sí. muchas gracias, muy amable. Ay, a usted, muchas gracias. Ok. A ver, ¿algún comentario o pregunta? Les hice un par de preguntas porque creo que a lo mejor ustedes tienen alguna respuesta para eso. Les preguntaba si conocían alguna otra obra en el mapa inicial que presenté, si tienen alguna sugerencia o alguien más. Y bueno, esto, ¿no? Ajá, los Eh, escucho. Saludos, profesora. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle era sobre un poco a nivel geográfico hasta dónde llega lo Caribe, porque para las islas es muy fácil, o sea, ellas ya lo tienen claro, pero a nivel continental, en el caso venezolano, hasta dónde se puede considerar que un escritor y su obra sea caribeña. Por ejemplo, un escritor Ujú. trujillano, que sabemos que Trujillo tiene conexión con el lago de Maracaibo, o un escritor merideño. O sea, hasta dónde gráficamente se puede considerar Caribe el asunto? Claro, está buenísima la pregunta, porque claro, no sé cómo un escritor trujillano eh, pudiera identificarse, ¿no? Con este discurso. Porque bueno, pensamos Trujillo como Andes, pero me parece que es buenísima la pregunta. Hay algo que a mí siempre me ha inquietado em, cuando he estudiado literatura centroamericana, ¿no? Y es que el Caribe o dentro de Centroamérica se representa, am, se representa como nación caribeña a Panamá, nada más, ¿no? Y dicen, bueno, los panameños son caribeños, por una cuestión de identidad, de qué sé yo, ¿no? Y me parece muy interesante la pregunta, claro, habría que buscarla, ¿no? Yo no sé desde dónde escribiría un autor trujillano que está intentando revisar esta literatura. Por ejemplo, dijiste trujillano, sé que por decir algo, pero sí entiendo la pregunta, ¿no? Y es una arbitrariedad tan grande como decir la Venezuela el país llanero, ¿no? O sea, es algo absolutamente arbitrario, es una convención. Pero creo que sí, la costa Caribe es grandísima, la venezolana, pero ¿quiénes de los habitantes de esa costa se pueden decir a sí mismos caribeños, ¿no? Ujú. Si ya Jaira quiere intervenir, luego vendría María Luz Marina Rivas. Adelante, ya Jaira. Buenos días para todos. Les Buenas hablo desde tardes, acá, Belén. desde Falcón. Te hablo desde Ujú. Falcón. Mariana, felicitaciones, excelente disertación sobre desde la escritura. Y has dicho algo muy importante. Todo va a depender desde el lugar de enunciación, ¿verdad? Ujú. Yo te lo puedo hablar desde la historia. Soy graduada en historia, ULA, de esa hermosa universidad con la cual me Ujú. siento comprometida y seguiré siempre estando muy agradecida por la formación cultural y profesional que obtuve allí. Bueno, te diré Claro. que desde la historia, cuando hablabas de Trujillo, soy trujillana, y te estoy hablando de una Ajá. trujillana, una andina, que está en tierras coreanas, y
Te puedo decir, dar respuesta a esa pregunta de cómo un trujillano podría escribirle. Eso tiene que ver con el concepto que tenemos de las cosas, así de simple. La Ujú, formación que tenemos, el nivel de lectura que tenemos nosotros mismos, que nos ayuda a sucumbir espacios inesperados. Porque el mejor lector es ese, que va a lugar que nunca ha ido a través de la lectura. Tenemos un ejemplo muy palpable con Irene Vallejo. Irene Vallejo, desde el infinito en su junco, se transporta en la lectura a escenarios políticos, ideológicos, sociales y culturales con un lenguaje muy ameno y muy fácil de digerir para quien no está inmerso en la escritura ni en la lectura. Y te va enamorando, ujú, porque Benedetti lo decía, lo acabo de escribir por el chat, que precisamente tenía que ver con que la memoria nos hacía recordar tantas cosas, que nos impulsaba a escribir cosas muy hermosas, desde la poesía, de la prosa, los mismos ensayistas. Entonces, a veces no queremos caer en paradojas, como decía Mark Bloch, que decía precisamente que los hijos, que los hombres eran hijos de su tiempo, y que en ese ujú, tiempo histórico ellos escribirían lo acontecido. Nosotros estamos en un nuevo tiempo histórico y la mujer, yo siento que sucede es que se ha dedicado más a esos tiempos históricos, a escribir sobre la historia y no de la literatura como tal. Nosotros llevamos una lucha desde la escritura, ujú, precisamente cuando queremos hacer historia, que sea una nueva historia redactada por mujeres, donde podamos mezclar los que somos egresados en historia ujú, y los de letra. Y yo creo podemos hacer un gran trabajo en donde nosotros comparemos con esas formaciones que tenemos sobre escritura. Ahora, ¿qué sucede? En nuestro momento son tiempos históricos y se los estamos dedicando es a la historia, a revivir y a resignificar el pasado histórico centrado en el libertador, Simón ujú, Bolívar, ¿verdad? Como estamos sentados allí, hemos dejado un poco a un lado la escritura que se venía haciendo de desde el enunciado literal, pero te lo cambiamos ujú, al sujeto social, a un sujeto histórico que necesitamos reivindicar. Y entre ese sujeto histórico está la mujer, desde sus ujú. luchas, de sus avatares, de su día a día, ¿ok? Pero lamentablemente a veces cuando la política llega a instancias, se exacerba la política, le damos otro rumbo a las cosas, que solamente estamos reivindicando a la mujer luchadora, combatiente, política, pero estamos dejando a un lado a esa mujer que desde la misma postura era una hacedora de historia, era hacedora de la vida cotidiana. Desde sus tramas crearon sus propios tamices y allí fueron edificando todo un contexto que los hemos dejado también a un lado. Entonces, se trata de una cultura hacia la lectura, una cultura que reivindique de verdad, que no es solo lo económico lo que nos permite avanzar, sino que lo tenemos aquí, entre nuestras dos sienes, el concepto que tenemos de las cosas. Y sobre ese Ujú, concepto de las cosas, vamos a ir tejiendo nuevos hilos conductores que nos lleven a definir lo que puede ser más adelante. Pero te dejo dicho que cuando hablaba de algunas mujeres, este estado es prodigioso, este estado Falcón, tenemos excelentes escritoras. Te podría ujú. mencionar a Marta Marín desde la poesía y desde los cuadros que pintaba, explicaba la historia del Sambo José Leonardo Chirino, una Pero hacedora de además historia, en una Falcón excelente tenemos a, poeta. a las escritoras del 19 que fueron fundamentales, ¿no? Claro, no hace Ujú, recientemente presentación del libro de la profesora Nereida Ferrer, que tiene que ver con la ujú, negritud. Una especialista en negritud es la que lleva el movimiento. Hay otra cuestión, nosotros ahorita las mujeres estamos adentradas en los movimientos sociales que guían este proceso y estamos de lleno. A veces me preocupa de quién va a escribir todo esto que está aconteciendo en Venezuela, todo ujú, esto, todo este proceso que llevamos y realizamos a las mujeres, porque lo estamos haciendo en su mayoría, son mujeres. Ahorita se dieron las postulaciones y la mayor participación fueron las mujeres. ujú, Entonces sí hay una visibilización. Lo que sucede es que anteriormente la mujer estaba allí
Ese rostro no tenía nombre, estaba invisibilizada por las coyunturas políticas y agenda política de esos momentos. Actualmente ya hay un concepto diferente de lo que es lideresar y estamos teniendo ese lugar que siempre estuvimos pidiendo. Ujú. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, vuelvo a retomar aquí lo de las compañeras que están aquí. Tenemos también la Leona de Chávez, muy conocida en Caracas, ¿verdad? Por el trabajo también que he hecho. Tenemos a la profesora María Elvira aquí en Falcón, ha escrito un libro que tiene el título 111 Adivinanzas. Fue rectora de la Universidad de acá de Falcón, de la UNEF. Tenemos también a María Alcira Matute, ¿verdad? De Caracas, excelente, doctora también. Tenemos Ujú. también a Trinidad Benítez, que también está en Paraguaná y va y viene en esas vaivenes que tienen ustedes, lectores, que son nómadas porque para escribir de un pueblo, de un lugar, hay que ser militante primero de él, para luego decir lo que sucede. Y así Ujú. sucesivamente. Lo importante es hacer ver desde qué lugar de enunciación nosotros estamos escribiendo y que, bueno, estamos en otro siglo, son otros tiempos, y las mujeres también estamos centradas en otras actividades políticas, culturales, sociales, y los de esta generación que ya vamos pasando, estamos tratando de abonar ese terreno para esta continuidad de un proceso con estas generaciones que vienen, nuestros niños, los niños Ujú. que son semilleros de la patria. Con ellos esperamos formar, pero es muy importante, la lectura es muy necesaria. La mejor arma para combatir el enemigo es con la lectura. Y así podemos sensibilizar. Benedicte le decía, mayor prueba tenemos a Brito García, Luis Brito García, un espléndido escritor, y ha explicado toda la naturaleza del problema del socialismo en Venezuela a través de su escritura. Y cuando tú lo escuchas y observas lo que dice, increíble, te adentras en un proceso y te enamoras cada día más de ello y todo lo que tú puedes construir. Porque el Che lo decía, tenemos que necesariamente primero construir a un ser que sea capaz de construir el socialismo y construirse a sí mismo. Con eso te dejo, un placer conocerte y aquí estamos, entre Cardones y Tunas y los humedales que nos da el Medanar. Feliz día y gracias, gracias por compartir tu experiencia y esperamos seguir estando en estas actividades. Feliz día. Gracias. Gracias. Y yo a comentar que coro era particularmente importante o había sido particularmente importante en el siglo XIX porque hubo dos asociaciones y un montón de escritoras muy importantes, Polita de Lima, Josefa Victoriana Riera, Polita de Lima. eran autoras, fueron autoras muy importantes para el XIX venezolano, ¿no? Ujú. Bien. Vamos a darle la palabra a la profesora Luz Marina Rivas. Bienvenida, profesora. Hola, Luz Marina, no te había visto. Bueno, te Hola, cité dos o no, tres veces en el, tan te cité bonita, dos o tres sí, veces en el trabajo, pero no, no. alcancé a oírlo. Lamento que por estas cosas de los horarios yo tenía grabado que era a las 10:30, pero claro, no caí en la Ah, cuenta de que en Colombia era a las 9:30. Que me conecté ujú, tarde, pero bueno, lo que alcancé a oír me encanta porque yo he trabajado a Moa Patricia. Y claro, sí. entonces nada, lo que quería era como añadir algo. Bueno, una cosa para el profesor. Alex, aquí tengo a Ana Rosa Garí. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Entonces mi comentario era que a veces también encontramos el Caribe, no como tema principal, pero como parte de algunas Ujú. novelas, precisamente porque, Tú haces varias referencias en tu trabajo, ¿no? A Lourdes Morales. Ujú. sí, exacto. Y entonces estaba pensando también en una autora más reciente de las que trabajas, que es Laura Antillano, que tenemos también Mm, en Solitaria Solidaria, una descripción de un baile de San Juan muy sí. caribeño. Tenemos a la protagonista viviendo en Puerto Cabello, pero tiene también una obra eh, muy interesante a partir de un cuento que ella escribió que es Tuna de Mar, cuya protagonista es una mujer pirata. Ay, no lo Entonces, conozco. Gracias. entonces, a partir de Tuna de Mar, ella hizo esta novelita que se llama Tuna de Mar es el nombre del Tuna, cuento. sí, Tuna de Mar. Te lo puedo mandar y entonces me Ah. intercambias la carpeta esa de la que estábamos hablando, que no la tengo.
porque no Ok. alcancé a escribir el correo. Entonces, ella escribió esta novela, Las aguas tenían reflejos de plata, que precisamente tiene que ver con el hijo de la pirata que participa en los movimientos preindependentistas en Venezuela. Wow. Ujú, Entonces, por supuesto que aquí el mar está muy presente, está, por supuesto, la relación con las islas del Caribe, y creo que es, digamos, dentro de este panorama algo que se ujú, puede tomar. Entonces, sí, encontramos incluso pues, en obras de autoría masculina muchas referencias al Caribe sin ser tan directas, porque entonces lo que ujú, tenemos que pensar es que tenemos una gran cantidad de ciudades cercanas al mar en Venezuela, ujú. entonces ahí vamos a tener una caribeñidad urbana que va a estar Claro. Ujú. centrada en la música que se representa, en las costumbres, en el habla, en, digamos, una cantidad de cosas. Ah, bueno, y hablando también de la historia, como dice Jaira, estoy pensando también en que eh, en Doña Inés contra el olvido tenemos Claro, una representación claro. importante de la esclavitud y de la región de Barlovento, que también pues comunica con el Caribe. Y un poco para finalizar, quería, que lo perdí, así. Esto se acaba de publicar, que ya pues, también nos lo han mostrado, Es bellísimo ese libro, con sí. guía afrovenezolana, editada por Laura Cárdenas y María Mercedes Cobo, ya tenemos Ujú, gran cantidad de poemas caribeños. Y ujú. eso era lo que quería añadir, y bueno, espero Oye, que se muchas haya gracias, Luz Marina. Como grabado. ven, como se notó en el trabajo que presenté, Luz Marina nunca deja de enseñarme, ¿no? Leo sus cosas todo el tiempo. Y muchas gracias. Bueno, también yo Ujú, aprendo mucho de Mariana, pues he estado muy cerca en temas. ujú. Entonces, sí, me interesa saber si esto se grabó, que Sí, Sí, me quedó. sí, encantaría sí, sí. ver. Ah, qué bueno. Bueno, y como siempre, pues, qué bueno que la Fundación Bordes y la Universidad de los Andes están en esta labor importante de promocionar la escritura de las mujeres venezolanas. Gracias. Flor Ángel, adelante. Tienes el micrófono apagado. Adelante. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ah, profe, le hablo de Ciudad Bolívar. Yo no Mm, estoy, creo que es un posgrado, algo así, yo sí. no lo estoy haciendo. Vi el cartel y me enviaron el link y bueno, estoy aquí. Me gustaría, sé que ya lo explicó, ¿no? Pero me gustaría que hablara un poco más de esta categoría que usa de homosocial. No sé si dijo los Ujú. personajes femeninos, Claro, porque hizo son los espacios, o sea, homosocial son los espacios donde no hay presencia, o sea, los espacios solo de hombres. Por ejemplo, históricamente el ejército fue un lugar homosocial, ¿no? O sea, el ejército y las prácticas, el asunto es que desde la antropología lo que nos explican es que las prácticas y las interacciones cambian cuando no hay personas del otro sexo presentes, ¿no? sí, no, Entonces, es lo muy entendí al revés. interesante. Ujú. Pensé que hablaba de lo que pasaba en los espacios cuando no había hombres y solo mujeres, ¿no? Porque hizo No, la pero referencia. también cuando hay solo mujeres y no hay hombres, que es el caso de los pueblos pesqueros. Bueno, si eres de Ciudad Bolívar, sabes que muchas veces en los pueblos mineros, en Tumeremo, en Huachipatín, ¿no? Las mujeres pasan mucho tiempo solas Sí, sí, así es, porque sí, ujú, por se van a eso las me minas. interesó. Entonces la historia es diferente en los pueblos pesqueros y en los mineros. La historia de las mujeres, porque las mujeres tienen que asumir labores que en otras sociedades son enteramente masculinas, ¿no? Claro, Ujú. claro. Y no, eso es lo que, digamos, o sea, no sé, me pareció muy interesante, no es la primera vez que lo escucho y por eso quería preguntarle, ¿no? Y si este tipo de categoría también ahonda, digamos, usted mencionó algo relacionado con el tipo de violencia, pues, ¿no? Claro. Que reciben las mujeres precisamente por ser mujeres, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, uno de los vínculos entre los personajes, no sé, estoy inventando,
o estoy tratando de interpretar lo que usted comentó desde mi ignorancia, ¿no? Con la primera novelista que mencionó, ¿no? Que se lleva a una muchacha en situación de vulnerabilidad para escolarizarla o intentar escolarizarla. Creo que Blanca Rosa era, López. ah, Ajá. eso sería como una suerte de ejemplo de relación homosocial entre Sí, mujeres que se da porque o ella ve, por ejemplo, como esta niña trabaja muy tempranamente haciendo el casabe y todo esto, ella ve, se identifica con ella y dice, esta no va a tener posibilidades de salir de aquí si alguien no le ayuda. Pero lo que hubiera hecho Santos Luzardo en Doña Bárbara, que es este hombre que llega de Europa, qué sé yo, lo hace una mujer intelectual porque no hay, claro, no está esta figura. Entonces, las mujeres se distribuyen, hay una que vende, una que cuida, una que no, todas estas cosas se distribuyen entre los personajes femeninos. Se ve muy claramente en El Corcel de las Crines Albas y también, como tú dices, en aquellas islas del Caribe, ¿no? ya. Vale, gracias, profe. Muchas gracias. Ujú, a ti. Eh, y hay otra pregunta. Ujú, Hola profesora, mi nombre es Joel Hostos, participante de la maestría latinoamericana y caribeña. Eh, con respecto a la pregunta que hizo Osvaldo, es interesante porque nosotros tenemos una unidad curricular, ¿sí? ujú, Que se llamaba Literatura sí, del Caribe. Y ajá, pues partiendo de la etimología de la palabra Caribe, Caribe significa algo así como una persona indomable, ¿no? sí. Eh, entonces podríamos partir de esa idea y tomar como ejemplo también otras escritoras o en todo caso activistas, eh, como por ejemplo, usted tiene un trabajo sobre Manuela Sáenz, ¿verdad? Sí. Bueno, podríamos tomarla como caribeña independientemente de que sea oriunda del Caribe. También podríamos tomar, por ejemplo, a personas como por ejemplo la maestra Argelia Laya, que también fue una Ujú, defensora de los derechos del feminismo y parte de su activismo político tenía que ver con eso, pues con la participación y los derechos de las afrodescendientes, no solo ujú. mujeres afrodescendientes, sino de todas las latinas. Manuela reivindicaba mucho su identidad andina, la remarcaba, porque además como ella era panamericanista en su ideario, pensaba en la Unión Latinoamericana, para ella la columna vertebral de América Latina era los Andes, ¿no? Exacto. Ujú, Por ejemplo, aquí tenemos en el Táchira la hija hablando políticamente también, de Ramón Velázquez, que era mm, Regina Mujica de Velázquez. ujú, La mamá, no la hija, la mamá, que también era una activista, independientemente de que haya sido muy conocida, pero sí era una activista, era educadora, era también eh, tenía como rasgos también afrodescendientes y ujú. era una propulsora del derecho a la educación y el derecho a que los estudiantes, en aquella época pues no existía la escuela mixta, pero Ujú. a que los estudiantes se formaran, tanto hembras como varones, en un mismo sitio. Eso sería como inquietud, ¿sí? Sí, el asunto también y me gusta el comentario, porque una de las cosas, una de las preguntas era, así como hace un ratito alguien mencionaba que me voy con eso dándome vueltas, ¿dónde empieza y termina la identidad caribeña si nacemos aquí o un poquito más allá, ¿no? Me voy también con esta idea del concepto porque Manuela Sáenz es recuperada. Estuve en un evento sobre Manuela hace 2 días, precisamente, y participamos una ponente de Ecuador, una de Colombia, una de Perú, y la ponente ecuatoriana eh, también atribuyó estos rasgos de personalidad a la irreverencia de Manuela Sáenz, aquella famosa carta que le escribe al gobernador de Quito en respuesta cuando le dice que no va a poder volver a entrar a Ecuador y ella le dice, me ha llegado una carta con su firma, pero yo creo que esa es una carta
apócrifa, porque la carta no la pudo haber escrito usted, porque parece dictada por un, ¿cómo era que decía? Dictada por un ebrio y escrita por un imbécil, ¿no? Entonces, esa respuesta, o sea, esa irreverencia, esa manera de hablarle a todo el mundo, ¿no? eh, eh, Se le atribuía al temperamento andino, ¿no? Entonces, me parece interesante esto del temperamento caribe o digamos, como los tipos sociales que nos hemos construido a partir de ciertas referencias, ¿no? Mi queridísima amiga Luz Marina Cruz, que también la tienen que leer en algún momento, trabajó con Milagros Mata Gil, la novela que les mencioné hace un ratito, ¿no? Bueno, Luz Marina falleció hace casi 2 años y, y Luz Marina Cruz me decía siempre, los de Maturín somos los gochos del Caribe, ¿no? Como la gente más, que habla más lento, más respetuosa, más... Entonces, creo que por ahí tenemos como una serie de estereotipos que se van superponiendo dentro de la identidad venezolana y que en la literatura más canónica siento que se ven opacadas por identidades más dominantes, ¿no? En Perú, por ejemplo, en Lima, llegaron a ver antes de 2020, antes de la cuarentena, de que comenzara la cuarentena, llegó a haber más de 1 millón de venezolanos viviendo en Lima, ¿no? Por supuesto, de todas partes de Venezuela. Y recurrentemente a las personas de los Andes les decían, tú no hablas como venezolano. Entonces, siento que el acento es otra marca de identidad importante, ¿no? El decir, no hablas como venezolano, no hablas caribeño, ¿no? O no tienes este acento que te inscribe dentro de... Y claro, creo que por ahí va por ahí va un poco esta gran pregunta que me hago en torno a la tríada género, Caribe, identidad nacional. Ujú. Profe, en el chat tiene una intervención de Sonia. Está haciendo una pregunta. Ajá. Ay, qué bonita pregunta, Sonia. La tengo que rastrear. No sé. Luz Marina, yo llamo a un amigo como como en los programas de concurso. Dime, dime. No, no, que pregunta Sonia si hay alguna novela, si les viene, bueno, a quien sea, alguna novela en la que haya un personaje caribeño que muestre su identidad marcadamente caribeña mezclada con alguna otra identidad local, andina, llanera. No me viene ahora, pero tiene que haber. Bueno, claro, tiene que haber, pero Ujú. no mezclada. Es que yo O que siento se que vea, pues, ¿no? Imagino ajá. ya, ya, wow, tengo que pensarlo, pero puede ser Ujú. algo como para mirar. Yo No lo sí, conozco, Sonia. No, no, pero gracias por la pregunta porque me quedo pensando en qué pudiera ser, ¿no? no, sí, sí, yo creo que, o sea, creo que sí, sí hay las obras. Mira, probablemente les dije Yo, que estaba buscando a Margarita Rubio, que si alguien tiene algún material de ella, me ayude a conseguirla. No la he podido leer, esta escritora, pero ella misma, o sea, su seudónimo es Margarita Rubio justo porque ella es andina y margariteña, ¿no? claro, bueno, también hay Entonces, algo de identidades mezcladas en Venezuela, porque yo recuerdo que en una reunión de la Asociación Venezolana de Estudios del Caribe, una profesora de Mérida, ahora se me va el nombre, pero decía, Mérida es el lugar más alto del Caribe venezolano. Entonces, de cierta forma, era una manera de decir, pues sí, también mucho de la cultura caribeña ha ido a los Andes. claro. Entonces, bueno, me pongo un poco a pensar también cómo las culturas se van como infiltrando unas en otras. A mí me Ujú. decía una colega, yo soy más colombiana que tú porque yo me crié en Santa Bárbara del Zulia oyendo vallenatos. Entonces se escuchan en todo el país, la gente baila salsa en todo el país, o Claro. sea, una Ujú. comunicación intercultural importante y además que también está marcada por las migraciones internas. Ujú. Entonces, Qué creo bueno que en esta época, justamente en los años 40 y 50 eran masivas, ¿no? absolutamente. Eh, Entonces, no sé, estoy eh, pensando, no sé, algo así como Las memorias de una antigua primavera de Milagros Mata Gil, nos muestra ujú. cómo se encuentran en el campo petrolero personas. Les recomiendo el artículo de Luz Marina, la otra, de Luz Marina Cruz, sobre la novela.
Ya, entonces, que creo que hay, puede. Ujú, y además se miran unos a otros, o sea, hay cosas muy lindas como por ejemplo que los margariteños pintaban sus casas de azul para recordar el mar, que estaban en un sitio ujú, donde no había mar. Entonces ahí mm. hay una identidad también clara. Bueno, la expresión navegado que se usa en Margarita Ujú. me parecía interesante porque incluye gente del Caribe, yo no lo sabía. Yo pensé que era la manera de hablar de la gente que era de dentro del Del país sin continente, costa, sí, pero no, incluso, o sea, alguien de Cumaná es un navegado, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Entonces, el asunto es cómo se ve el Caribe a sí mismo, el Caribe península e isla, cómo se mira uno al Ujú. otro. Sí, Ujú. sí. Y la iglesia entonces se debía parecer a la de la Asunción, Sí. la de Santa María del Mar. Entonces allí tenemos Ujú, esas identidades en que unos se comentan a otros. Entonces, digamos, ujú, hablan de cómo eran los llaneros, que eran más recios y que en cambio los margariteños cantaban cosas menos recias. ujú. O sea, hay como una mirada de la alteridad dentro del propio país en una Claro. novela común. Blanca Rosa López, una de las cosas que hace precisamente es recoger Ujú. mucho de los cantos de los pescadores. Es una de las cosas que hace dentro de la novela. Vamos a ver Claro. referencias a cantos de... No, y con Blanca Rosa López creo que también hay algo bien interesante. O sea, ella escribe en una época en que también estaba necesitando el país conocerse, como Claro, pasó pues cuando Rómulo Gallego subió a la presidencia y se hizo esa fiesta nacional para que se conociera el folclore de todas partes. claro, Entonces, claro. sí, ahí hay como puentes que se van haciendo y podemos seguir descubriendo en la literatura. Así que es una buena pregunta Ujú, yo para creo que mirar están las obras. interesantes las preguntas todas Sí, para claro. volver sobre los textos. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Ha sido maravilloso y, en verdad, pues, esta región también somos caribeños. Tenemos una Ujú. influencia desde el siglo XIX, precisamente con el cultivo del café y todas las casas Ujú. comerciales sacaban esa producción cafetalera a través del sur del lago de Maracaibo y, por supuesto, después Sí, las islas del Caribe y Europa. Entonces, esa conexión también está presente acá en el Táchira, especialmente en la zona bien. norte del estado. Pienso, por ejemplo, en lo que actualmente es La Fría, donde estaba el antiguo ferrocarril del Táchira, Colón, donde ha habido esta Ujú. mirada hacia el Caribe. Y bueno, sería cuestión de rastrear qué producción literaria se dio en ese momento mirando hacia el Caribe. Claro. Sería algo Ujú. interesante, especialmente quizás a través de los diarios de la época. Seguro habrá algún material interesante para conocer esa cartografía que usted quiere hacer también sobre el Caribe en nuestro país. Agradecemos Ujú. profundamente su participación, profesora, en los materiales que... Estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Bueno, espero que se animen a leer a las autoras. Igual ahí tienen la carpeta con el material. Y lo otro es que como es un Google Drive, podemos seguir subiendo cosas, ¿no? Porque como les dije, estoy buscando a Margarita Rubio. Me interesó mucho la pregunta de Sonia para buscar el material. Voy a buscar a la profesora Angarita, que me sugirió el profesor Otto. Entonces vamos a irla haciendo crecer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego.